Bienvenidos a este nuevo video. En este video hablaremos sobre la simbología que se utiliza en automatización y en ingeniería eléctrica para simbolizar, valga la redundancia, un circuito de control, un circuito de potencia y cada uno de los distintos componentes que forman este circuito, como lo son los elementos de mando, los elementos de potencia. Pues bien, comencemos. Los símbolos que se utilizan se representan por medio de figuras y letras, en algunos casos números, que permiten transmitir conceptos de máquinas, aparatos y elementos usados en la automatización eléctrica. Algunos de los ejemplos se encuentran en la parte de abajo de su pantalla, en donde podemos ver algunos símbolos eléctricos, electrónicos, como es conocido el capacitor, el inductor, el LED, un diodo, tierra, una fuente de corriente directa, una fuente de corriente alterna, un contacto, un transistor, un circuito integrado. Estos símbolos se encuentran normalizados y mediante estos símbolos normalizados se crea un sistema de comunicación, ya sea nacional e internacional, para ocupar la tecnología. ¿Esto qué quiere decir? Que estos símbolos normalizados van a representar cierta conectividad de algún equipo eléctrico, ya sea una máquina, un sistema de alumbrado. Cualquiera de los sistemas eléctricos pueden ser simbolizados mediante estas figuras, lo cual se puede entender tanto en nuestro país como en algún otro país, porque recordemos que ya hemos visto dos tipos de normalizaciones, el IEC y el ANSI, y para cada uno de ellos existen algunos símbolos que más adelante vamos a definir y a describir para cada una de las normas. Los símbolos gráficos representan máquinas o partes de una máquina, elementos de mando, auxiliares de mando, aparatos de medida, de protección y señalización. Algunos de estos ejemplos de máquinas es el motor trifásico, que es representado por un círculo, una M de motor y 3 de 3 fases, y el símbolo de una senoide, que me indica que es de 3 fases de corriente alterna. La bobina del contactor está representada por un rectángulo y con una diagonal en medio. Un contacto temporizado por una diagonal con un pequeño pulsador. Esto me va a indicar un contacto temporizado abierto. Un contacto normalmente cerrado. Y por último tenemos una lámpara de señalización. La combinación de letras y números que se utilizan para lograr una completa identificación de cada uno de los elementos interviene en el esquema, y estos pueden ser colocados a un costado. Por ejemplo, 3N, el símbolo de corriente alterna 60 Hz, nos indica que es 3 fases con neutro a 60, con una frecuencia de 60 Hz, y que está a 380 volts. También tenemos el símbolo con letras y números de una bobina del contactor, en la que primero me indica el número 1, me indica el cambio del sentido de giro. La KME indica que va a ser la bobina de un contactor, y ve que este contactor va a ser ocupado para mover un motor. También tenemos la señalización para una lámpara. Es la lámpara 1 y va a encender y va a apagar. Con eso me refiere la letra número H.
y el A1 y el A2 y el X1 y X2 son las terminales de tanto de la bobina como de la lámpara. Los trazos son representaciones de los conductores, es decir, del todo el cableado que va a llevar nuestra instalación eléctrica. Y estos trazos van entre un elemento y otro, es decir, como si estuviera conectado físicamente. Los trazos los podemos ver desde la alimentación de la línea con el fusible al disyuntor, pasar por un botón de paro de emergencia, posteriormente por un botón de arranque, un contacto normalmente abierto hasta llegar al relevador que está unido a la línea número 2. Como lo indican todas las flechas, a todas esas tramos se les conoce como trazos y representan los conductores, es decir, el cableado. Estos símbolos, como lo mencionaba al inicio, están normalizados según la IEC, la International Electrotechnical Commission, la Comisión Electrotécnica Internacional, donde se elaboran todas las principales naciones con respecto a el campo eléctrico electrónico. También tenemos el DIN, las normas alemanas para la industria, y el ANSI, el American National Standard Institute, que publica normas para casi todos los campos técnicos, no solo para el campo eléctrico. Y pues bien, estas son las 3 normas más importantes que nosotros podemos encontrar y por las cuales van a estar definidas los símbolos. Y para cada una de ellas existe cierta representación. Corriente continua está simbolizada por una línea recta y una línea punteada en la parte superior. Muchos solamente la mencionan como una línea continua. En el caso de la IEC, la DIN y la ANSI es la misma, la corriente alterna es la misma, corriente continua o alterna universal es la misma para las 3, pero para indicar la corriente trifásica, en el caso de la ANSI, tenemos 3 fases, 3 conductores, 60 ciclos, 220 volts, a diferencia de la DIN y el IEC. También tenemos los conductores y las conexiones, en donde podemos ver que la unión conductora de cables se representa de la misma manera en la DIN y en la ANSI, mientras que en la IEC se representa de manera distinta. También tenemos los elementos de un circuito, como lo son resistencias, bobinas, condensadores, tierras y masas. El caso más marcado es la bobina o inductancia. Para el caso de la IEC, ellos pueden representar a la bobina como una resistencia pero toda sombreada, como una resistencia con la L del inductor o como el símbolo que tenemos en medio de esas dos figuras. Mientras que para los elementos mecánicos de conexión, es decir, los contactos, ya sea al cierre o apertura, para el caso de la DIN y para el caso de la ANSI son distintos. Como ustedes pueden ver, para el caso del contacto de apertura, el contacto de conmutación, el contacto de temporizado abierto, difieren del IEC y la ANSI, mientras que el DIN es completamente distinto a estos dos símbolos. También tenemos los elementos mecánicos de conexión, como es el fusible, el interruptor de potencia, el interruptor seleccionador, el accionamiento manual, el accionamiento mediante pedal, el accionamiento por motor, el bloqueo por muesca y algunos auxiliares de mando, como es un pulsador con accionamiento manual general, el pulsador con accionamiento manual de empuje, el interruptor manual auxiliar de mando,
Y también tenemos el caso de las bobinas electromagnéticas. Para el caso de la DIN y la YEC son las mismas, y en el caso de la ANSI puede diferir, ya que una bobina puede ser representada por un rectángulo o por un círculo, y podemos tener un retraso a la desconexión, y para el caso de la ANSI es con las letras SR, para retraso a la conexión con SO, y retraso a la conexión y a desconexión como SA. También tenemos algunos elementos semiconductores como lo son los diodos, los transistores, los triacs, los transformadores de dos devanados, el autotransformador de intensidad y de tensión. Y muy importante cómo se simbolizan las máquinas rotativas, es decir, los motores trifásicos en la YEC, la DIN y la ANSI. Los auxiliares de señalización, es decir, los timbres, las bocinas, las sirenas y las lámparas de señalización. También tenemos algunos aparatos de medida, como lo son el voltímetro, el amperímetro, el batímetro, el fasímetro, el frecuencímetro, el contador de energía, el cortador de energía activa y pasiva, el contador de hora. Todos los aparatos de medida en la YEC, la DIN y la ANSI son exactamente iguales. Para identificar cada uno de los elementos de mando o control, vamos a ocupar un bloque de identificación que consta de 3 bloques. En el primero va la clase, después el número y la función. Esto nos ayuda a emplear diferentes elementos y no confundirnos en la función que van a realizar cada uno de ellos. Para la clase vamos a tener la letra K para el tipo de aparato contactor, el número 2, el contactor que es el número 2 dentro del total de contactores que se tenga en la instalación, puede ir de 1 hasta N. B, que sería el sentido de movimiento, es decir que el contactor número 2 va a accionar el motor en un sentido de movimiento, puede ser izquierda o derecha. También tenemos la clase. El signo que identifica la clase o aparato del elemento está formado por una sola letra mayúscula y está dividido por la siguiente clasificación: la A para grupos constructivos, partes de grupos constructivos como amplificadores, bastidores, tarjetas, puestos de control local. El B para convertidores de magnitudes eléctricas, es decir, transductores, termómetros, resistencia. El C para condensadores. El D para dispositivos de retardo. El E para disversos como instalaciones de alumbrado, de calefacción. Tenemos la F para dispositivos de protección como fusibles, relés de protección. La G para generadores, la H para dispositivos de señalización, la K para contactores o relevadores, la L para inductancias, la N para amplificadores o reguladores, la P para aparatos de medida, dispositivos de prueba, la Q para aparatos mecánicos de conexión para circuitos de potencia, la R para resistencia, la S para aparatos mecánicos de conexión para circuitos de mando, la T para transformadores, la V para válvulas electrónicas, semiconductores, la W para vías de transmisión como antenas, la X para bornes o enchufes, Y para dispositivos mecánicos accionados eléctricamente, y la Z para filtros limitadores, esto es para redes artificiales, reguladores dinámicos, filtros de cristal, RLC o RL. Y pues bien, aquí algunos ejemplos del número, por decir el K, que me indica que es para contactores y relevadores, mientras
que la M me indica que va a accionar al motor principal, es decir, el contactor número 1 que acciona al motor principal, K1M. K2M será el contactor número 2 que acciona al motor principal. K3T, el contacto auxiliar número 3 temporizado. La función, existen infinidad de funciones que realizan cada uno de ellos y es imposible hacer una designación de código completo para cada una de las funciones que realiza, pero podemos sumarizar las funciones más comunes en esta tabla, es decir, de A a la Z también se puede clasificar como función, es decir, la A va a ser una función auxiliar, la B el sentido de movimiento, adelante, atrás, subir, bajar, horario, antehorario, la C de contar, la D de diferenciar, la E de función a la conexión, la F de protecciones, la G de prueba, la H de señalización, la G de integración, la K de servicio sensorial, la M de función principal, la N de medida, la P de proporcional, la S, la T y la V para memorizar, medir el tiempo y la velocidad, W, X y Y para hacer operaciones algebraicas como suma, multiplicar o la inversa, y la Z para un número digital. Al igual que cada uno de los elementos tienen símbolos que los representan, en el caso del relevador como un rectángulo, y también es representado por letras como el K1M, que es el contactor número 1 que va a accionar al motor principal. También tenemos la numeración en los bornes, que es muy importante porque nosotros vamos a poder saber de dónde viene y hacia dónde va cada uno de los trazos, que esto se va a convertir en cómo conectemos nuestros cables de un dispositivo a otro, es decir, de un elemento de control a un elemento de potencia, o entre los mismos elementos de control y así como entre los mismos elementos de potencia. Nosotros podemos ver la numeración de bornes que está dada por las letras del abecedario, es decir, A1 y A2, que es la terminal 1 y la terminal 2 del relevador, pero si la bobina cuenta con 4 bornes, lo podemos ejemplificar como A1, A2, B1, B2. Para el caso del electroimán vamos a ocupar la letra E, E1, E2. Para el caso del accionamiento por corriente de trabajo con la letra C, es decir, C1, C2. Y para el accionamiento por mínima tensión vamos a ocupar el D1 y el D2. Estos también pueden ser marcados tanto por letras con números o solamente por números. Y para el contactor bipolar, que es de 2 tiros, vamos a tener 1, 2, 3 y 4. Para un contactor tripolar vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que me indica dónde inicia y dónde termina cada una de las conexiones de ese dispositivo. El marcado de los bornes de contacto auxiliares de mando se marcan con números de 2 cifras, donde la cifra de las unidades indica la función y las decenas indica el orden. Las 2 cifras, las que corresponden a las decenas, es el número de orden para el marcado de bornes de auxiliares de mando y se efectúa mediante una secuencia de números desde el 1 hasta n, como lo veíamos en la figura anterior, es decir, que comienza del 1, 2 hasta el n. La cifra de función es el número de las unidades y en ellas marcamos un lugar reservado que nos explica en dónde va a iniciar la conexión y dónde va a terminar la conexión.
Es decir, para el contactor normalmente cerrado, como se presenta en la primera figura, NC, contacto normalmente cerrado, tenemos el número de las unidades 1 y es donde va a iniciar la conexión, 2 donde termina la conexión. Aquí tenemos algunos ejemplos. De los contactos auxiliares. También tenemos algunos contactores auxiliares y algunos contactos auxiliares. El marcado de los bornes como X1, X2, X1, X2. El número característico, todos los elementos tanto de potencia como auxiliares y auxiliares de mando que tengan número fijo de contactos. En el caso de los contactores normalmente abiertos y normalmente cerrados, se asigna un número característico de 2 cifras que son, la primera cifra es el número de contactos normalmente abiertos y la segunda el número de contactos normalmente cerrados. Es decir, en el caso de los contactores va a tener 1 normalmente abierto y 0 normalmente cerrados. 0 normalmente abiertos y 1 normalmente cerrado, y así sucesivamente hasta llegar por decir al 41, que me indica 4 normalmente abierto y 1 normalmente cerrado. Algunos fabricantes, mediante un bloque de 2 contactos auxiliares reversibles, posibilitan mejor el montaje para que se tengan algunas combinaciones, como es la 2 contactos abiertos y 0 cerrados, o un contacto abierto y un contacto cerrado. Los contactos auxiliares también están caracterizados por este tipo de indicadores, es decir, 4 normalmente abiertos y 0 cerrados. Lo mismo pasa para los auxiliares de mando manuales y los relés de tiempos. Toda esta simbología, todos estos números característicos, estas identificaciones por letras y por números, me van a servir a mí para representar una conexión eléctrica de algún dispositivo que yo quiera trabajar. Y estos pueden ser representados mediante la norma IEC o DIN, que son donde se parecen mayormente los símbolos con respecto a la norma ANSI. Aquí vemos 2 esquemas trazados por la norma IEC y otro esquema trazado por la norma ANSI, en donde los 2 esquemas me indican el arranque de un motor de corriente alterna. Los 2 simbolizan el mismo procedimiento, solamente que uno por una norma y el otro por otra norma. En el siguiente video vamos a ver un ejemplo acerca de la implementación de esta simbología. Hasta el próximo video.